Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo de todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con el prólogo de Isaías. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. El profeta. Isaías, en hebreo, Yesa, Yahú, salvación de Yahvé o salve Yahvé, aunque de época posterior a otros profetas, Amos, Oseas, ocupa el primer puesto en el canon por la importancia de sus profecías, la magnitud de su obra y la sublimidad de estilo. Nació tal vez hacia el año 768 antes de Cristo y vivió en Jerusalén, perteneciente a una familia noble, si es que no estaba emparentado con la casa real. Su padre, según la tradición rabínica, sería hermano del rey Amasías. Entre los años 781 y 796, dotado de un elevado ingenio y con una cultura poco común, debió de frecuentar los ambientes más eruditos de la capital, que demuestra conocer bien en sus particularidades. Se casó y tuvo por lo menos 2 hijos, a los cuales impuso por indicación divina 2 nombres simbólicos: Sear Chabub y Maher Salal Af-Fal. A la muerte del rey Ocía, Ofías, inició en Jerusalén su misión profética. Que se desarrolló después bajo el reinado de Jotán, entre los años 736 y 740, censurando la corrupción de Judá y Jerusalén, y luego en tiempo de Azad, entre los años 716 y 736, cuando el reino de Siria y el de Israel ponían en serio peligro la existencia del reino de Judá, y Azaz llamada en su ayuda al poderoso rey de Asiria, Telat-Falasar III,
La influencia de Isaías fue por fin decisiva durante el reinado del piadoso Ezequías entre los años 687 y 716, de quien fue amigo y consejero, y a quien hizo profecías con motivo de su enfermedad, de la embajada venida de Babilonia y de la invasión de Sennacherib, rey de Asiria. Después de la invasión asiria en el año 701, Isaías desaparece de la escena política. Según la tradición, vivió todavía bajo el reinado del impío Manases entre los años 642 y 687, el cual lo habría matado haciéndole cortar por el medio con una sierra de madera. El libro de Isaías, tal como está en el canon, se compone de 66 capítulos y se suele dividir en 3 grandes partes. La primera es llamada Libro de los Juicios de Dios. La segunda, Libro de la Consolación. La tercera es continuación de esta con distinto tema. La primera parte, el Libro de los Juicios de Dios, comprende oráculos sobre Judá y Jerusalén. No siguen un orden cronológico, pero se pueden datar entre los últimos años del reinado de Jotán y los primeros de Azac, cuando la guerra siro-efraimítica, y algunos también en tiempos de Ezequías, forman el libro de Emmanuel. Oráculos contra las naciones. En este grupo de oráculos es de datación incierta. Se abre con una profecía de carácter apocalíptico contra Babilonia, luego contra Asiria, los filisteos, Moab, Damasco, Egipto, Edom, Tiro. Se incluye en el capítulo 22 un oráculo sobre Jerusalén y otro contra Sotna, soberbio ministro de Ezequías. Oráculos escatológicos llamados el Apocalipsis de Isaías. El profeta contempla un gran acontecimiento histórico dentro de la perspectiva
de un juicio universal, incluso cósmico, al cual seguirá la inauguración del reino de Dios. Se alternan con estos los oráculos de Judá. Los capítulos 28 a 33, llamados los 6 ayes, contienen una serie de amenazas contra los pueblos o los politicatros de la corte, que trataban de apartar al rey y al pueblo de la confianza que debe ponerse en el Señor, que es el único que puede librar de la amenaza de Asiria. La época comprende más o menos desde el reinado de Azad, antes del año 726, hasta la alianza egipcia del año 702 a.C. Siguen 2 capítulos en los que se describe en lenguaje apocalíptico la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios, en particular de Edom, que es como su síntesis. El apéndice histórico describe la invasión de Sennacherib y su derrota, la enfermedad y curación de Ezequías, la embajada de Merodat Baladat y el vaticinio del destierro babilonio. Estos sucesos se repiten con ligeras variantes. La segunda parte, llamada Libro de la Consolación de Israel, contiene oráculos sobre la liberación del pueblo elegido de la esclavitud de Babilonia. Una voz anuncia el regreso de los exiliados, obra de la omnipotencia divina, que en sus secretos designios suelta a Ciro como libertador fin de Babilonia. Oráculos sobre la liberación mesiánica. Oráculos sobre la liberación mesiánica. Se sigue celebrando el nuevo éxodo de Babilonia para culminar en la descripción de la futura gloria de Sión entre los años 49 y 55. En esta segunda parte se han insertado los 4 poemas sobre el siervo de Yahvé, compuestos al parecer por el mismo autor, pero insertados en este lugar por un redactor posterior. Se advierte esto porque, por una parte, los 4 poemas guardan entre sí una estrecha unidad y por otra interrumpen claramente el contexto de las profecías en que han sido insertados. La tercera parte, entre los años 56 y 66, contiene profecías en parte consolatorias y en parte admonitorias, dirigidas, según parece, a la situación de los repatriados en Palestina, vueltos ya del destierro, en el periodo difícil de la restauración. Hablan de la santidad de los miembros del nuevo reino. El perdón está condicionado al arrepentimiento. La Nueva Jerusalén como centro de todas las gentes
himno de acción de gracias por la misericordia del Señor, la suerte final de creyentes y de infieles, culto y sacerdocio del nuevo reino. Situación histórica. Las profecías de la primera parte se refieren o forman como motivo los acontecimientos de la vida de Isaías. Eran tiempos difíciles, el reino del norte caía en manos de los asirios. En el año 721 a.C. y el reino de Judá estuvo a punto de derrumbarse política y religiosamente bajo Ahaz, que fue hecho vasallo de Asiria. Esto da motivo a la profecía de Emmanuel, primer anuncio de la venida del Mesías, continuador eterno de la dinastía davídica. Bajo Ezequías se produjo un renacimiento religioso, pero tuvo un carácter más externo y superficial que profundo y verdadero en el pueblo. Ezequías, impulsado por el partido aristocrático, se alió con Egipto, pero fue castigado con la invasión asiria, que cesó con la milagrosa destrucción del ejército del soberbio Sennacherib. El marco histórico de la segunda parte ya no es Palestina, sino Babilonia, casi 2 siglos más tarde, donde viven los desterrados de Israel. El fondo histórico fundamental lo constituye la carrera victoriosa de Ciro el Grande. Ciro, que era primero gobernador de Anzán, reino persa sometido a Persia, se rebeló contra su señor Clasares, le venció y se proclamó rey de Persia y Media hacia el año 550 a.C. Extendió sus conquistas primero contra Lidia, cuya capital Sardes tomó el año 547. Alusiones al pánico de los pueblos por esta expansión, y luego hacia el norte y el este. El año 539 entraba en Babilonia sin resistencia. Al año siguiente proclamó un edicto autorizando a los judíos exilados a regresar a Palestina. Les devolvió los vasos sagrados robados por Nabucodonosor y les permitió reconstruir el templo. La situación de la tercera parte es la de los repatriados en el momento de reconstruir su vida en Palestina, entre los pueblos vecinos hostiles, aunque hay muy pocas alusiones precisas a este periodo. Parece que hay un altar, pero aún no está reedificado el templo ni los muros de la ciudad. El profeta dirige sus amonestaciones y consuelos a estos que trabajan y lloran en Sión. Autenticidad, autor y composición. Por las divisiones hechas de la obra de Isaías, se puede advertir que en su forma actual pertenece a un redactor posterior a la cautividad, el cual ordenó así el material preexistente, añadiendo algunas glosas explicativas fácilmente reconocibles. Pero ¿es Isaías el autor del material íntegro o son varios autores? La tradición hebrea y cristiana ha reconocido siempre a Isaías como autor de todo el libro que lleva su nombre. Así ya la interpretación del eclesiástico, aludiendo
la versión griega de los LXX, así como el rollo completo de Isaías, texto hebreo, descubierto en Qumrán en el año 1947 y que según los críticos se remontan al siglo II antes de Cristo. No dan indicio alguno que haga suponer otro autor fuera de Isaías, sino que subrayan la opinión tradicional. Por su parte, el Nuevo Testamento hace numerosas citas y oráculos siempre bajo el nombre de Isaías. Tales testimonios, aún sin ser definitivos, ya que el Nuevo Testamento cita tradicionalmente y no con un criterio crítico, no pueden sin embargo ser desvalorizados. No obstante, la crítica independiente a partir del siglo XVIII, algunas dudas manifestaron ya los rabinos del siglo XII. Ha atribuido las tres partes de Isaías a tres autores distintos. La primera, Isaías, y las otras dos a dos autores desconocidos de la época de los acontecimientos que describen. Actualmente son bastantes los autores católicos que siguen una tesis parecida, atribuyendo la segunda y tercera parte a una escuela isaíana, formada para emular al gran maestro, de aquí que el espíritu siga siendo isaíano. La cuestión pertenece al terreno crítico y, bien entendida, no debe ofrecer dificultades al dogma católico de la inspiración. Los defensores de la pluralidad de autores se apoyan en argumentos de tipo doctrinal, literario, filológico y sobre todo psicológico. Estos oráculos de la segunda y tercera parte no tenían ningún interés para los contemporáneos. Además, son ignorados por los grandes profetas de los siglos VI y VII. La opinión contraria tienen también sus argumentos. Ante todo, responde que esas razones propuestas son bastante débiles y conjeturales. No es exclusivo de Isaías preanunciar hechos históricos más o menos lejanos en el tiempo y aprovecharlos para hacer exhortaciones y advertencias a sus contemporáneos. Véase, por ejemplo, casos semejantes en Jericó 29:10. Tampoco parece seguro que los profetas anteriores al destierro, véase Jeremías, desconocieron los vaticinios de la segunda y tercera parte de Isaías. La relación doctrinal de las tres partes parece también innegable, si en las dos últimas hay un desarrollo mayor de ideas y algunas diferencias literarias y estilísticas. Esto es lógicamente explicable si se piensa en la larga misión del profeta, que duró cerca de medio siglo. Pero lo que sobre todo resulta inexplicable es la teoría contraria. Es que siendo el autor de la segunda parte particularmente uno de los profetas más sublimes del Antiguo Testamento, haya sido su nombre ignorado por la tradición judía, que no dista tanto en el tiempo de la época que tal teoría asigna a esta segunda parte.
a la distancia de más de 50 años de las respuestas dadas por la Pontificia Comisión Bíblica, día 28 del mes de junio del año 1908, a los problemas propuestos sobre la índole y el autor del libro de Isaías, la crítica no ha sido capaz hasta hoy de aducir argumentos válidos para obligar a admitir la pluralidad de autores. En tal estado de cosas es más seguro, por tanto, seguir la opinión tradicional que asigna toda la obra a Isaías. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo de Isaías. Ahora os traigo la primera parte de amenazas y castigos, continuando con Isaías. Introducción. Severa amenaza al pueblo con su corrupción. Visión que Isaías, hijo de Amos, tuvo acerca de Judá y Jerusalén en los días de Ocías, Joatán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Escuchad, cielos, tiende tierra tu oído, porque habla Yahvé, he alimentado, he hecho crecer hijos, y ellos se han rebelado contra mí. Conoce el buey a su señor, y el asno el pesebre de su amo. Israel, en cambio, no me conoce, mi pueblo no comprende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de crímenes, ralea de malvados, hijos perversos. Han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, le han vuelto la espalda. ¿Para qué golpearos todavía si os seguís rebelando? Enferma está toda la cabeza, el corazón entero dolorido, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano. Heridas, contusiones, llagas vivas, no envueltas ni vendadas, ni mitigadas con aceite. Vuestro país es un destierro, vuestras ciudades consumidas por el fuego. Vuestro suelo a vuestros mismos ojos extranjeros lo devoran. Una desolación como la ruina de Sodoma, la hija de Sión ha quedado como una choza en una viña, como un tugurio en melonar, como ciudad sitiada. Si Yahvé Sebaot no nos hubiera dejado algún residuo, seríamos como Sodoma, iguales a Gomorra. Vano es el culto externo sin el interior. Escuchad la palabra de Yahvé, jefes de Sodoma. Prestad oído a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice Yahvé. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasas de becerros. La sangre de novillos, de corderos y de machos cabríos me repugna. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién pide esto de vosotros? Dejad de hollar mis atrios para traerme ofrendas vanas. Me causa horror su incienso, novilunios, sábados, asambleas. Ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Vuestros novilunios, vuestras solemnidades odio con todo el alma. Un peso se me ha vuelto y estoy cansado de aguantarlas. Cuando extendéis las manos, aparto mis ojos de vosotros, aunque multipliquéis vuestras plegarias, no las escucho, vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, alejad vuestras malas acciones de mis ojos, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, perseguid la justicia, socorred al oprimido, hacer justicia al huérfano, defended a la viuda. Invitación a Jerusalén a que se convierta. Venid pues, hagamos cuentas, dice Yahvé, y si vuestros pecados son como la grana, blanquearán como la nieve, si rojos cual la púrpura, se volverán como la lana. Si sois sumisos y obedientes, comeréis los frutos del país, pero si resistís y os rebeláis,
seréis devorados por la espada. Habla la boca de Yahvé. Cómo se ha prostituido la ciudad fiel, Sión, tan llena de equidad. Moraba en ella la justicia y ahora en cambio asesinos. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus jefes son unos rebeldes, con pinches de ladrones, todos hambrean recompensas y van detrás de los regalos. No hacen justicia al huérfano ni atienden la causa de la viuda. Por eso dice el Señor Yahvé Sebaot, el fuerte de Israel: yo me vengaré de mis adversarios, daré cuenta de mis enemigos, y volveré mi mano contra ti. Fundiré tus escorias y apartaré tu plomo, haré a tus jueces como eran primero, y a tus consejeros como otrora. En adelante se te llamará ciudad de la justicia, ciudad fiel. Sión será redimida por la rectitud y sus convertidos por la justicia. Castigo de los obstinados, mas los rebeldes y los pecadores serán aún destrozados, y aquellos que se alejen de Yahvé perecerán. Oh, si tendréis vergüenza de los terebintos en que ahora os deleitáis, y os sonrojaréis de los jardines que tanto os gustan, pues quedaréis igual que un terebinto de hojas marchitas, lo mismo que un jardín que ya no tiene agua. El hombre fuerte se hará estopa, y su obra una chispa, arderán los dos juntos, y no habrá quien lo extinga. Jerusalén, centro del reino mesiánico. Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá en los días por venir que el monte de la casa de Yahvé será afincado en la cima de los montes, y se alzará por encima de los collados. Afluirán a él todas las gentes, vendrán muchos pueblos y dirán: Ea, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él gobernará las naciones y dictará sus leyes a pueblos numerosos, que trocarán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No alzará ya la espada pueblo contra pueblo, y no más se entrenarán para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz de Yahvé. Castigo de los idolatras y soberbios. Oh, a tu pueblo has rechazado, a la casa de Jacob, pues está llena de adivinos y de agoreros, como los filisteos, y da la mano a extranjeros. Su país está lleno de oro y plata, y sus tesoros son innumerables. Su país está lleno de caballos, innumerables son sus carros. Su país está lleno de ídolos, ellos se postran ante la obra de sus manos, ante la hechura de sus dedos. Será el hombre humillado, el mortal abatido, no los perdones. Métete entre las rocas, escóndete en el polvo ante el terror de Yahvé y su imponente majestad, cuando venga a hacer temblar a la tierra. El día de Yahvé. Los ojos soberbios del hombre serán abatidos, y la arrogancia de los mortales se doblegará. Solo Yahvé será exaltado el día aquel, pues Yahvé Sebaot tendrá su día contra toda soberbia y todo orgullo, contra todo lo que él se alza para abatirlo, contra todos los altos cedros del Líbano, contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas elevadas, contra todas las torres excelsas, contra todas las murallas escarpadas, contra todas las naves de Tarsís, contra todos los objetos preciosos. La arrogancia humana será humillada, el orgullo del hombre será abatido, solo Yahvé será exaltado el día aquel. Los ídolos desaparecerán,
Serán aventados todos los ídolos y se meterán en las grietas de las rocas, en los antros de la tierra, ante el terror de Yahvé y su imponente majestad, cuando venga a hacer temblar la tierra. Aquel día todos arrojarán a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se hicieron para adorarlos, y se meterán en las grietas de las rocas y en los recodos de las peñas, ante el terror de Yahvé y su imponente majestad, cuando venga a hacer temblar la tierra. Dejad de confiar en el hombre, pues solo un soplo hay en su nariz. ¿Cuánta estima merece? La anarquía hundirá Jerusalén. He aquí que el Señor Yahvé Sebaot quitará Jerusalén y a Judá todo apoyo y sostén, todo sostén de pan, todo sostén de agua, el fornido, el guerrero, el juez, el profeta, el adivino y el anciano, el capitán, el notable, el consejero, el hábil hechicero y el sabio encantador, y les pondré por príncipes, muchachos, jovenzuelos los dirigirán. El pueblo se alzará, hombre contra hombre, vecino contra vecino, se lanzará el joven contra el viejo, el plebeyo contra el noble, y cada cual agarrará a su hermano en la casa de su padre. Tú tienes manto, sé nuestro jefe, toma en tus manos, están ruinas. Pero él protestará el día aquel: yo no soy médico, ni hay en mi casa pan ni manto, no me hagáis príncipe del pueblo. Así Jerusalén caerá en ruinas y Judá se hundirá, pues sus palabras y sus hechos se oponen a Yahvé y desafían su majestad. Su rostro descarado les delata, como Sodoma descubren sus pecados, no los ocultan, ay de ellos que su propia desgracia están fraguando. Decid: dichoso el justo, pues comerá del fruto de sus obras. Ay del impío, mal le irá, se le dará según la obra de sus manos. Niños dominan a mi pueblo, mujeres le gobiernan. Pueblo mío, tus conductores te extravían, pervierten la senda de tus pasos. Juicio de Dios y castigo de Judá. Yahvé se yergue para el juicio, en pie está para juzgar al pueblo. Entra en juicio Yahvé con los ancianos y los jefes de su pueblo. Vosotros habéis devastado la viña, guardáis en casa lo robado al pobre. ¿Por qué pisoteáis a mi pueblo y aplastáis el rostro de los pobres? Oráculo del Señor Yahvé Sebaot, dice Yahvé, por la altivez de las hijas de Sión, que pasan con la cabeza erguida y ojos provocadores, y caminan a pasitos menudos, haciendo tinear los aros de sus pies. El Señor llenará de tiña la cabeza de las hijas de Sión, Yahvé descubrirá su vergüenza. Aquel día el Señor arrancará los adornos, hebillas de pies, redecillas y lunetas, pendientes, brazaletes, velos, diademas, cadenillas de pies, cinturones, vasos de perfume y amuletos, sortijas, aros de nariz, vestidos preciosos, mantos, chales y bolsos, espejos, lienzos finos, turbantes y mantillas. Y ved lo que sucederá: en lugar de perfume habrá podredumbre, en lugar de cinturón una cuerda, en lugar de peinados calvicie, en lugar de vestidos lujosos habrá un saco, en lugar de belleza la marca de la infamia. Tus hombres caerán bajo la espada y tus héroes en la lucha. Llanto y lamento habrá en tus puertas, y yacerás desolada en el polvo. El resto de Jerusalén glorificado. Aquel día 7 mujeres se disputarán a un hombre y le dirán: nosotras comeremos nuestro pan y nuestro vestido vestiremos. Deja solo que llevemos tu nombre. Quítanos nuestra infamia. Aquel día el brote de Yahvé será ornamento y gloria, y el fruto de la tierra será orgullo y esplendor. De los salvados de Israel, el que quede en Sión y sobreviva en la ciudad, será llamado santo, será inscrito para sobrevivir en Jerusalén. Cuando el Señor haya lavado la mancha de las hijas de Sión,
y haya limpiado a Jerusalén de la sangre en ella derramada con el espíritu del juicio y el espíritu del exterminio, entonces Yahvé formará sobre toda la extensión del monte de Sión y sobre sus asambleas una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante por la noche, pues encima de todo la gloria de Yahvé será tienda y cabaña para dar sombra de día contra el calor y refugio y amparo contra la tempestad y la lluvia. La viña estéril, símbolo de Israel. Quiero cantar para mi amigo una canción de amor hacia su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma feraz. La cavó, quitó las piedras, plantó cepas selectas en medio de ella, construyó una torre y excavó también un lagar y esperaba que produciría uvas, pero solo produjo agrazores. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacerse con mi viña que yo no haya hecho? ¿Por qué esperando que daría uvas solo ha dado agrazores? Ahora pues os diré qué voy a hacer con mi viña. Le quitaré el seto y se hará pasto, derribaré la tapia y será pisoteada. Haré de ella un desierto, no será más podada ni vinada. Todas serán cardos y abrojos, y mandaré a las nubes que no dejen caer más lluvias sobre ella. Si la viña de Yahvé Sebaot es el pueblo de Israel y los hombres de Judá, su plantel escogido, esperaba el rectitud y hay sangre derramada, esperaba justicia y solo hay gritos de dolor, amenazas contra los pecadores. Hay de aquellos que añaden casa a casa y juntan campo a campo hasta ocupar todo el lugar y quedar como únicos propietarios del país. En mis oídos ha sonado la palabra de Yahvé Sebaot. Las muchas casas quedarán en ruinas, grandes y bellas no habrá quien las habite, pues 10 jugadas de viña producirán un bat, y un homer de semilla solo dará un efa. Hay de aquellos que desde la mañana se dan a las bebidas fuertes y de noche hasta muy tarde continúan bien calientes de vino. Citara y arpa, aduje y flauta y vino en sus banquetes, pero no piensan en la obra de Yahvé, no atienden a la hechura de sus manos. Por eso mi pueblo irá al destierro por falta de inteligencia, sus nobles morirán de hambre y su plebe se abrasará de sed. Por eso el Seol ha ensanchado sus fauces, ha abierto su boca sin medida, baja allá la grandeza de Sión y su burla bulliciosa y alegre. Será doblegado el mortal, será humillado el hombre y los ojos de los soberbios abatidos. Mas Yahvé Sebaot será exaltado en su juicio, el Dios santo se mostrará santo en su justicia. Los corderos pastarán como en su pasto, y los cabritos engordarán entre las ruinas. Hay de aquellos que tiran del castigo con las cuerdas de la impiedad, y de la pena del pecado como con cuerda de carreta, de los que dicen, dese prisa, venga pronto su obra y la veremos, acérquese, ejecútese el decreto del Santo de Israel y lo conoceremos. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos y en su estima prudentes. Hay de los héroes en beber vino y campeones en mezclar bebidas fuertes, y de los que por soborno absuelven al culpable y rehúsan al inocente su derecho. Por eso, como la lengua de la llama devora el rastrojo, y como el heno es consumido por el fuego, así su raíz se volverá putrefacción, y su flor será aventada como polvo, por rechazar la ley de Yahvé Sebaot y despreciar
la palabra del Santo de Israel. La ira de Dios llama a los asirios. Por eso la ira de Yahvé se encendió contra su pueblo y extendió su mano contra él y le hirió. Temblaron los montes, sus cadáveres fueron como carroña en medio de las calles, pero con todo su cólera no ha amainado, su mano aún está extendida. Una señal levanta hacia un pueblo lejano, con silbido le llama desde el extremo de la tierra, y vedle ya se acerca veloz. Nadie es débil en él, nadie vacila, ni dormita, ni duerme, ni suelta el cinto de sus lomos, ni rompe la correa de sus sandalias. Son afiladas sus saetas, tensos todos sus arcos, los cascos de sus caballos son como pedernal, las ruedas de sus carros igual que el huracán. Su rugido es como el de un león, ruge como los leoncillos, gruñe, agarra la presa, la lleva y nadie se la quita. Habrá aquel día sobre él un bramido, como el bramido de la mar, se mirará al país y habrá solo oscuridad, la luz oscurecida por espesas nubes. Vocación de Isaías. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado en su trono elevado y excelso. La orla de su vestido llenaba el templo. Estaban de pie serafines por encima de él, cada uno con 6 alas, con 2 se cubría el rostro, con 2 los pies y con las otras 2 volaba, y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot, toda la tierra está llena de su gloria. Las jambas del dintel las jambas del dintel retemblaban por la voz del que gritaba y el templo se llenó de humo. Yo exclamé: ¡ay de mí! Perdido estoy, que soy hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, Yahvé Sebaot. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, tocó con él mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido suprimida, queda expiado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: heme aquí, mándame a mí. Él me dijo: vete y dile a este pueblo: escuchad bien pero sin comprender, mirad pero sin percibir. Embota el corazón de este pueblo, endurece su oído, ciega sus ojos, de suerte que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, ni se convierte ni se cure. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y me respondió: hasta que las ciudades están devastadas y desiertas, las casas vacías y la tierra abandonada, hasta que Yahvé haya alejado a los hombres y sea grande la soledad en el país. Si aún quedara una 10ª parte, será también exterminada, solo que igual que un terebinto o una encina, de los que al ser talados queda un tronco, aquel tronco será semilla santa. Libro de Emmanuel. Primer anuncio de Isaías a Ahaz. Sucedió en tiempo de Ahaz, hijo de Joatán, hijo de Ocías, rey de Judá, que Rasín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Romelía, rey de Israel, subieron a Jerusalén con ánimo de expugnarla, pero no pudieron apoderarse de ella. Y se le anunció a la casa de David: Siria ha acampado en Efraín. Entonces se estremeció el corazón del rey y el corazón del pueblo, como se estremecen con el viento los árboles del bosque. Y Yahvé dijo a Isaías:
Sal al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear Jasub, al extremo del canal de la alberca de arriba, junto al camino del campo del batanero, y dile: pon atención, estate tranquilo, no temas, no desmaye tu corazón por causa de estos dos tizones humeantes, por el furor de Rasín, rey de Siria, y del hijo de Romelía, porque hayan tramado tu mal, diciendo: subamos contra Judá, aterroricémosla, apoderémonos de ella y hagamos rey al hijo de Tabel. Así dice el Señor Yahvé: eso no pasará, no ocurrirá jamás. Capital de Siria es Damasco, y cabeza de Damasco Rasín. Capital de Efraín es Samaria, y cabeza de Samaria el hijo de Romelía, tan solo 6 o 5 años. Y Efraín será destruido, dejará de ser pueblo. Si no creéis, no podréis subsistir. Segundo aviso: la Virgen Madre de Emmanuel. Yahvé se dirigió otra vez a Ahaz y le dijo: pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del Seol o en las alturas del cielo. Respondió Ahaz: no la pediré, no quiero tentar a Yahvé. Entonces añadió Isaías: escuchad pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres para que queráis también cansar a mi Dios? Yahvé mismo os dará pues una señal. Mirad, la Virgen encinta da a luz un hijo, a quien ella pondrá el nombre de Emmanuel. De cuajada y miel se alimentará hasta que sepa rechazar el mal y elegir el bien, pues antes que el niño sepa rechazar el mal y elegir el bien, será devastado el país ante cuyos dos reyes tiemblas tú. Ruinas de la invasión asiria. Yahvé hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y la casa de tu padre, días tales como nunca vinieron desde que Efraín se separó de Judá, esto es, el rey de Asiria. Aquel día Yahvé llamará con silbido al tabano del extremo del río de Egipto y a la avispa de la tierra de Asiria, y vendrán y se posarán en masa en los barrancos abruptos, en las hendeduras de las rocas, en todos los matorrales y en todas las praderas. Aquel día el Señor rasurará con navaja alquilada al otro lado del río. El rey de Asiria la cabeza, los pelos de los pies y arrancará la barba. Aquel día cada hombre criará una vaca y 2 ovejas, y por la abundancia de leche que darán se alimentará de cuajada, pues de cuajada y miel se nutrirán cuantos queden en el país. Aquel día todo lugar donde había 1000 cepas por valor de 1000 siclos de plata será reducido a espinas y zarzas. Habrá que entrar allá con flechas y arco, porque todo el país será espinas y zarzas, y en todos los montes cavados con azadón ninguno entrará ya, por miedo a las espinas y las zarzas. Solo serán pastos de bueyes, tierra hollada de ovejas. Destrucción de Damasco y Samaria. Yahvé volvió a decirme: toma una tabla grande y escribe en ella en caracteres legibles: Maer Salal Hasbaz, y ponme por testigos fidedignos a Urias el sacerdote y a Zacarías hijo de Barraquías. Después me acerqué a la profetisa que concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Yahvé: ponle el nombre de Maer Salab Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir padre y madre, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Los asirios invadirán también Judá. Yahvé me habló de nuevo y me dijo: porque este pueblo ha despreciado las plácidas aguas de Siloé y se derrite ante Rasín y el hijo de Romelía.
El Señor va a hacer subir sobre ellos las aguas del río impetuosas y vastas. El rey de Asiria con todo su poder, de todos sus cauces se valdrá, desbordará todas sus márgenes, invadirá Judá, derramándosela, inundará hasta que el agua llegue al cuello y el despliegue de sus alas cubrirá toda la anchura de tu tierra, oh Emmanuel, Salvador y escándalo de Israel. Irritaos, pueblos, seréis quebrantados, prestad oído, tierra lejanas, tomad las armas, seréis quebrantados, tomad las armas, quebrantados seréis, haced planes, serán desbaratados, dad órdenes, inútiles serán, porque está Dios con nosotros. Así me habló Yahvé cuando me tomó con su mano y me advirtió que no siguiera la senda de este pueblo. No llaméis conjura a todo lo que este pueblo llama conjura. No temáis lo que él teme, no os asustéis. Solo a Yahvé Sebaot tened por santo. Tenedle a él, solo ante él temblad. Él será una piedra de tropiezo, una roca de escándalo para las dos casas de Israel, un lazo y una trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán en ella, caerán, se harán pedazos, serán prendidos en la trampa y apresados. Declaración de Isaías a sus discípulos. Enrolla el testimonio, sella la ley en el corazón de mis discípulos. Con ansia espero en Yahvé, que ha ocultado su rostro a la casa de Jacob. En él confío. Ved, yo y los hijos que Yahvé me ha dado, señales somos y presagios en Israel, de parte de Yahvé Sebaot, que mora en el monte Sión. Y cuando os digan, consultad a los espíritus de los muertos y a los espíritus de los adivinos, que murmuran y susurran, responderéis, oh sí, un pueblo debe consultar a sus dioses e interpelar por los vivos a los muertos. Retened una doctrina y un testimonio a aquel que no hable conforme a esta palabra, se le negará la luz de la aurora. Y vagará por el país abatido y hambriento, y por el hambre se exasperará, y maldecirá a su rey y a su Dios. Levantará sus ojos a lo alto, mirará hacia la tierra, y solo angustia, oscuridad, agónica tiniebla, espesa lobreguez, mas no por siempre las tinieblas sobre el que está en angustia. Primeramente cubrió el de ignominia el país de Zabulón y el país de Neftali, pero en el tiempo último llenará de gloria la carretera del mar, la tierra allende el Jordán y la región de los gentiles. Nacimiento del reino de Cristo. El pueblo que andaba en las tinieblas vio una gran luz sobre los moradores del país del mortal. Sobre los moradores del país de mortal sombra, la luz ha despuntado. Has acrecentado su alegría, henchido su júbilo, se regocijan ante ti con la algazara de la siega, como se alegran los que reparten un botín, pues su penoso yugo, la vara de sobre sus espaldas, el palo de su verdugo, tú lo quebraste como en el día de Madián, porque todo calzado de guerra estrepitoso, todo manto manchado de sangre será quemado, pasto de las llamas. Que un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros el imperio, y su nombre será Consejero admirable, Dios potente, Padre eterno, Príncipe de la paz, para ensanchar el imperio para una paz sin fin en el trono de David y en su reino, para sentarlo y afirmarlo en el derecho y la justicia. Desde ahora hasta siempre el celo de Yahvé Sebaot hará todo esto. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta primera parte de Isaías.
Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos con más personas. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos, me levantan el ánimo. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.